Hola a todos mis maravillosos espectadores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí conmigo una vez más. Espero que todos estén teniendo un día fantástico, lleno de alegría y sorpresas agradables, porque hoy, amigos míos, tenemos una historia que les va a volar la cabeza. Prepárense porque vamos a sumergirnos en uno de esos momentos que te dejan sin aliento, de esos que te hacen creer en la magia de los regalos y en la generosidad del corazón humano. El título ya les dio una pista: el padre de Kerem le dio a Anne el regalo más sorprendente de su cumple. Sí, han leído bien. Y créanme, la sorpresa va mucho más allá de lo que puedan imaginar. Antes de que nos lancemos de lleno en esta increíble anécdota, quiero hacer una pausa para algo muy importante. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Este es tu hogar para historias emocionantes, momentos inspiradores y, por supuesto, para compartir experiencias que nos tocan el alma. Y si ya eres parte de nuestra increíble comunidad, gracias por estar aquí, por tu apoyo constante y por hacer de este canal un lugar tan especial. Si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que aprietes ese botón rojo de suscribirse. Es completamente gratis y, créeme, no querrás perderte ninguno de los vídeos que tenemos preparados para ti. Además, al suscribirte te conviertes en parte de esta familia y nos ayudas enormemente a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Activa también la campanita para que seas el primero en enterarte de cada nueva aventura que compartimos. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Imaginen esto, es el cumpleaños de Anne. Un día especial, claro está, esperando quizás algunos detalles bonitos, quizás algo que deseaba hace tiempo, pero nada fuera de lo común. Pero no, aquí la historia toma un giro dramático, un giro que nos sacude y nos hace reflexionar sobre el verdadero significado de un regalo. El padre de Kerem, un hombre que hasta ese momento quizás solo conocíamos por ser el padre de Kerem, decidió hacer algo que cambiaría para siempre la percepción de Anne sobre él y quizás, sobre la vida misma. La narrativa comienza, como tantas buenas historias, con una atmósfera de expectativa. Anne, una joven que evidentemente tiene una relación especial con Kerem, esperaba su cumpleaños con esa mezcla de emoción y dulzura que solo los cumpleaños pueden traer. Sabía que Kerem le daría algo, por supuesto, y quizás también esperaba algún detalle por parte de su familia. Sin embargo, lo que no preveía era que el regalo principal, el regalo que marcaría la pauta de todo el día, vendría de la mano de su suegro. Un gesto que, en lugar de ser una simple formalidad, se transformó en un acto de amor, de comprensión y de una generosidad que traspasó todas las barreras. Los preparativos para la fiesta de cumpleaños de Anne estaban en pleno apogeo. Kerem, como buen novio, estaba asegurándose de que todo saliera perfecto. Pero el padre de Kerem, el señor Ahmed, tenía un plan mucho más grande, un plan que involucraba no solo a Anne, sino también a toda su familia. El señor Ahmed no es una persona dada a los alardes ni a las grandes demostraciones públicas. Es más bien un hombre reservado, de principios sólidos y de un corazón noble. Y ese día, decidió romper un poco su propia regla para sorprender a la mujer que pronto sería parte de su familia de una manera muy especial. Llegó el momento cumbre de la celebración. Las velas encendidas en el pastel, los cantos de cumpleaños feliz, llenando el aire, y Anne radiante a punto de pedir su deseo. Kerem la abrazó y luego el señor Ahmed, con una sonrisa que le iluminaba el rostro, se acercó a Anne. En sus manos no sostenía una caja envuelta en papel brillante, ni un sobre con un cheque. Lo que sostenía era algo mucho más preciado, algo que solo alguien que conoce verdaderamente a una persona podría regalar. Y aquí es donde la sorpresa comienza a desvelarse. El señor Ahmed, con una voz firme pero llena de emoción, comenzó a hablar. Dijo que Anne no era solo la novia de su hijo, sino que ya se sentía como una hija. Y que, como tal, quería asegurarse de que ella tuviera algo que verdaderamente la hiciera feliz, algo que representara un futuro sólido y prometedor. Y entonces sacó un documento. Un documento que, al ser desplegado, reveló no solo palabras, sino un futuro. Y aquí viene la gran revelación, amigos. El regalo del padre de Kerem a Anne fue la propiedad de una pequeña cafetería. Sí, han escuchado bien. No un coche, no un viaje exótico, sino un negocio propio. Una cafetería que él mismo había fundado hacía muchos años, un lugar lleno de recuerdos y de trabajo arduo, y que decidió cederle a Anne en pleno cumpleaños. Él mismo explicó que sabía de la pasión de Anne por la repostería y la hostelería,
que había visto su talento y su dedicación en cada ocasión que había tenido la oportunidad de presenciarlo. Le dijo que esa cafetería era más que un edificio, era un legado, una oportunidad y una muestra de su fe inquebrantable en ella. La reacción de Anne fue, como se imaginarán, indescriptible. Lágrimas de pura felicidad rodaron por sus mejillas. Un nudo se formó en su garganta, impidiéndole articular palabra por unos instantes. Kerem, a su lado, estaba igual de asombrado y conmovido. Ver a su padre hacer un gesto de esta magnitud, un gesto que no solo beneficiaba a Anne, sino que también fortalecía la relación entre todos, lo llenó de un orgullo indescriptible. El señor Ahmed continuó diciendo que la cafetería estaba completamente equipada, con una clientela fiel y un potencial de crecimiento enorme. Le aseguró a Anne que no tenía que preocuparse por los detalles iniciales, que él y Kerem estarían allí para apoyarla en cada paso, para guiarla y para celebrar cada uno de sus éxitos. No se trataba de regalarle un capricho, sino de invertir en su futuro, de darle las herramientas para que ella misma construyera su propio camino y alcanzara sus sueños. Piensen en el impacto de un regalo así. No es solo un objeto material, es una declaración de confianza, de apoyo incondicional. Es la validación de los talentos y aspiraciones de una persona. Es un empoderamiento en su forma más pura. Anne en ese momento no solo recibió un negocio, sino la confirmación de que su pasión era valorada, que su esfuerzo era reconocido, y que tenía una red de apoyo sólida dispuesta a verla triunfar. El resto de la fiesta fue una celebración aún mayor. La noticia se extendió como la pólvora y todos los invitados estaban maravillados por la generosidad del señor Ahmed y por la increíble oportunidad que se le presentaba a Anne. Se contaron historias sobre la cafetería, sobre su historia, y sobre cómo se imaginaban a Anne al frente de ella, llenándola de su toque personal, de sus creaciones y de su energía. Este regalo nos habla de varias cosas importantes. Primero, nos habla de la importancia de conocer realmente a las personas que amamos. El señor Ahmed no se basó en lo que creía que Anne debería querer, sino en lo que él sabía que ella deseaba en su corazón. Segundo, nos muestra que la generosidad, cuando se practica desde el corazón, puede tener un impacto transformador. No se trata de la cantidad de dinero o del valor material, sino de la intención y del significado detrás del gesto. Y tercero, es un recordatorio de que a veces, las mejores oportunidades vienen de las personas que menos esperamos, pero que en el fondo, son las que más nos quieren ver felices. Imaginen el futuro para Anne. Con este regalo tiene la libertad de explorar su vocación, de dedicarse a lo que ama, de crear su propio espacio y de construir un futuro financiero sólido. No es un camino fácil, claro está. Emprender siempre requiere esfuerzo, dedicación y resiliencia. Pero tener el apoyo de una familia que cree en ti, y que te da las herramientas para empezar, marca una diferencia abismal. La historia del padre de Kerem y el regalo a Anne es un ejemplo brillante de cómo los actos de amor pueden manifestarse de maneras sorprendentes y profundamente significativas. Es un recordatorio para todos nosotros de que, en lugar de centrarnos solo en lo superficial, debemos esforzarnos por entender los sueños y las pasiones de quienes nos rodean. Y para aquellos que tienen la capacidad de hacerlo, extender una mano de ayuda, de apoyo o de oportunidad, puede ser el regalo más valioso que puedan ofrecer. Esta anécdota no solo es emocionante por la magnitud del regalo, sino por la humanidad que irradia. Es una historia que nos inspira a creer en la bondad, en la generosidad y en el poder que tiene un gesto bien intencionado para cambiar vidas. Nos hace pensar en nuestras propias relaciones, en cómo demostramos nuestro afecto y en cómo podemos ser fuentes de apoyo e inspiración para los demás. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta increíble historia. Hemos sido testigos de un regalo que va mucho más allá de lo material, un regalo que representa amor, confianza y un futuro lleno de posibilidades. El padre de Kerem ha demostrado que los verdaderos tesoros son aquellos que nos ayudan a crecer, a florecer y a alcanzar nuestras metas. Para resumir, hoy hemos compartido la conmovedora historia de cómo el padre de Kerem, el señor Ahmed, sorprendió a Anne en su cumpleaños con un regalo extraordinario, una cafetería completamente equipada. Este gesto no solo demostró su profundo afecto y admiración por Anne, sino también su fe en su potencial y su deseo de verla triunfar en su pasión por la repostería y la hostelería. Hemos reflexionado sobre el significado profundo de este regalo, destacando la importancia de conocer a nuestros seres queridos, el poder transformador de la generosidad y cómo los actos de apoyo pueden empoderar a las personas para alcanzar sus sueños.
Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este viaje de emociones y reflexiones. Espero de corazón que esta historia les haya inspirado tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Qué les pareció el regalo? ¿Han recibido o dado alguna vez un regalo tan sorprendente y significativo? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y poder interactuar con ustedes. Sus experiencias y opiniones son muy valiosas para nuestra comunidad. Y antes de despedirme, si este vídeo les ha gustado, si les ha tocado el corazón o simplemente les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, porque creo que historias como esta merecen ser conocidas y pueden inspirar a muchas más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más inspiración y, quién sabe, quizás otra sorpresa increíble. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Adiós.